Queridos amigos, estamos aquí con una pregunta interesantísima. ¿Podemos entender las enseñanzas de Jesús dentro del contexto espírita o de la doctrina espírita? Por supuesto. No podemos olvidar que la moral de la doctrina espírita está presente en los evangelios. Es la misma moral de Jesús, por la simple razón que no hay otra mejor que esta. Ahora, ¿cómo entender a Jesús? Dentro del espiritismo, nosotros sabemos que Jesús es un espíritu muy elevado. Hemos descubierto que no solo es el director, el administrador del mundo tierra, sino que gobierna toda esta zona del universo. Pero a pesar de su grandeza, Jesús no es Dios en el sentido que le damos a ese término. Porque fíjense, en Juan 14, 12 creo, Jesús dice, las cosas que yo hago, vosotros las podéis hacer también y aún mayores. Algunos traductores dicen, y aún mejores. Si Jesús fuese Dios, Dios no estaría diciéndonos eso. Las cosas que yo hago, vosotros las podéis hacer también y aún mayores, porque eso sería un absurdo. Entonces vemos al Señor Jesús como un espíritu muy elevado, con una misión muy difícil, donde entendemos cuánto trabajo, o tratamos de entender cuánto trabajo le costó venir a este mundo a recibir esos fluidos del mundo tierra y a darnos esas grandes enseñanzas de humildad. Llega aquí, nace en una gruta, recibe el cariño, el aliento de unos animales en un pesebre. Nos da esa gran lección de humildad. A los 7 años le pide a su padre y a su madre que le dejen trabajar en la carpintería de José, dando una demostración grandiosa de que los niños deben trabajar, deben aprender oficios. Y ese señor gigante no tiene ningún problema en presentarse como ayudante de carpintería, porque es eso lo que hacen las personas cuando llegan a un taller de carpintería. Los primeros tiempos trabajan como ayudantes. Sabemos que Jesús después llegó a ser carpintero, porque los judíos peyorativamente le llamaban así. ¿No eres tú el carpintero de Nazaret? Y el Señor engrandeció esa profesión. Ahora, las cosas maravillosas que Jesús nos dijo, que todavía estamos muy lejos, pero muy lejos de poder comprenderlas en su totalidad, porque están envueltas a veces en un halo de misterio. A veces hay que buscar más profundo. ¿Ve? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué verdades se refiere el Señor? ¿Ve? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Será que Jesús dijo así? ¿O podría haber dicho, yo soy el camino de la verdad y de la vida? Ya tiene otro contexto. De todas maneras, no vamos a hacer disquisiciones filosóficas, sino a lo profundo, a lo grande, a lo que nos conviene. La doctrina de Jesús es una doctrina de amor. Fíjense, Él nos dice en Marcos 12:30,
Amaréis al Señor tu Dios, vuestro Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amaréis. Y después a continuación dice, amaréis o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y señala el Señor que en estos dos mandamientos están contenidos toda la ley y todos los profetas. Y después, ya cuando siente que se avecina el final de su paso luminoso por la tierra, nos dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La doctrina de Jesús es en esencia una doctrina de amor. Y si ustedes me piden, hermano Alipio, denos una palabra, un término para definir el espiritismo, yo diría amor en acción, que es la caridad que nos están enseñando. Pero no solo esto, debemos tener presente en la doctrina de Jesús, que es esencialmente, como queda dicho, una doctrina de amor, sino que el Dios que nos muestra Jesús es diferente. Pasamos de aquel Dios de los ejércitos. ¿Cómo es posible un Dios de los ejércitos? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Dios es este? Jesús nos muestra un Dios de amor, de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que quiere hacer de usted y de mí seres extraordinarios, ángeles, espíritus puros. Esta es la esencia de la doctrina de Jesús. Por supuesto que podríamos hablar de este tema horas, pero es el amor la base. Porque, según Juan, Dios es amor. Y nuestro Emmanuel dice que el amor es la fuerza que equilibra el universo. La fuerza de Dios que equilibra el universo. Así, queridos hermanos, querido hermano, tengamos presente que amar es la opción más importante, la opción que refleja toda la doctrina de Jesús y por consiguiente también la doctrina espírita. Muchísimas gracias.